¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Café Psicoanalítico. Ahora en ausencia del doctor Gerardo, a quien le mandamos un saludo. Está de vacaciones y bueno, pues bien merecidas sus vacaciones en la Ciudad de México. Esta sería como la transmisión, digamos, de verano. Entonces, bueno, pues aquí vamos a seguir transmitiendo. Les habla Guillermo Alan Hernández. Bienvenidos todos y pues vamos a empezar esta emisión con un tema muy actual, un tema que tocamos o que se va a tocar en el diplomado de psicoanálisis de la posmodernidad, que es el de la supremacía blanca. Es un tema que ha sido muy relevante en los últimos 2 años por los fenómenos que se están dando, pero que sin embargo siempre han estado ahí. Que haya sido un fenómeno que no nos haya llamado tanto la atención, no significa que no haya estado. Estamos hablando de racismo y nos vamos a dar cuenta de qué tan racistas podemos ser. Bienvenidos todos y pues presentamos aquí a... ¿Qué tal? Saludos, Edgar Soria, y pues sí, un tema demasiado polémico y pues que siempre ha estado, y nada más que en estos tiempos ahora sí como que es más notorio, ¿no? A final de cuentas ocurre un asesinato a una persona negra y ¡pum!, explota todo, ¿no? Pero más sin embargo, ahorita vamos a tomar un poco más de no tanto de los colores, porque pues también el racismo se va también hacia la sociedad en cuanto que a las clases sociales, ¿no? Pero bueno, aquí el maestro Alan es el experto y nos va a guiar un poco por esto. Bueno, primero queremos saludar a Susi Blanco, nos está viendo desde la Ciudad de México, si no me equivoco. Un saludo. Saludos. A ti y al doctor. Saludos también para Emanuel Leiva, saludos. Saludos. Yo creo que para poder hablar de racismo, para poder entender un fenómeno cultural de este momento, necesitamos basarnos en la historia. Si no conocemos nuestra historia, no podemos entender por qué se está presentando esto. Ya Lacan hablaba de un incremento del racismo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, y del racismo que se dio entre judíos y nazis. Algo que es importante, y sobre todo en América Latina y en México en especial, es entender cómo se sucedió la famosa conquista, no solamente de México, sino de América, cómo se invadió y se colonizó América. Hay una diferencia muy importante entre la manera en la que se dio la colonización en América. A nosotros nos tocaron los españoles, o llegaron los españoles, y lo que hicieron los españoles fue, venían hombres, no venían familias, venían solamente hombres, y se mezclan, hacen un mestizaje con las mujeres de aquí, de las mexicas, ¿no? O quienes estaban aquí. Y debemos entender que en el norte de América llegaron los ingleses, pero primero eran ingleses religiosos, eran protestantes. El protestantismo es más estricto que el catolicismo, que fue los españoles. Y otra cosa, venían familias. ¿Cuál es la diferencia? Cuando llegan las familias o llegan los ingleses a Norteamérica, destruyen a todos, no se mezclan. Y entonces el racismo puro existe en Norteamérica. Claro, en Europa, porque también hay racismo, pero venía con ese antecedente, algo diferente a México, porque en México se empiezan a mezclar y entonces nuestra cultura es una cultura criolla, es una cultura mestiza, en donde se sigue privilegiando el color. Claro. O sea, hay un racismo imposible, porque aparte todos venimos mezclados. Es la mujer la que pasa generalmente la parte genética, el hombre que era español y la mujer era indígena o autóctona de aquí. Entonces hay una mezcla en donde todavía se habla de los prietos, del güerito de la familia, y desde ahí vemos una situación muy particular.
¿Cómo hacemos el racismo en México? Es bien chistoso porque es imposible. Nuestro antecedente europeo, porque hay muchos que se sienten europeos, de hecho, los mexicanos van mucho a Europa, porque es como venimos de ahí, y no podemos, ni somos europeos, ni somos totalmente mexicas, es una mezcla. No hay una cultura mexicana pura, porque tendríamos que haber rescatado todo aquello que ya se perdió. Ni somos europeos, porque tampoco somos totalmente europeos. Diferente en Argentina, donde hubo una gran masacre de indígenas y se puso una cultura aún sudaca, que le llaman, que es una mezcla, pero sigue siendo mestiza, pero ellos sí son más en tono de piel blanca y los mexicanos mezclados de todo. Claro, incluso allá el tono de color del mexicano pues es difícil, ¿no? A final de cuentas es eso que mencionas. Lo pones, no sé, en un juego, por así decirlo, de un videojuego, y vas a darte cuenta de que el color que tienen los jugadores de México, pues sabe qué color será, ¿no? No hay una distinción en cuanto a eso. También otra de las cosas que yo alcanzo a notar es esa parte de racista. ¿Por qué el mexicano es racista? No lo entiendo. No debería de haber, es lo que mencionas. ¿Cómo es que puede ser una persona racista? Vaya, somos una mezcla. ¿Cómo puede haber eso? Mas sin embargo lo hay. Sí. El mexicano, los que analizan la psicología y el psicoanálisis del mexicano, es esta ambivalencia, ¿no? En donde para unas cosas soy muy tradicionalista, para otras diferente. Creo que también las regiones tienen mucho que ver. En esta parte de Occidente, de México, prácticamente se acabó con la cultura indígena. Yo les menciono mucho que había una escultura como de un jefe azteca en el parque que ahora es el Reguilete, el alcalde, y la quitaron. Y nadie sabe por qué estaba ahí, todo el mundo la veíamos y pues nomás pensamos que era algo, aparte a nosotros nos llama mucho la atención todo lo indígena, todo lo azteca, ¿no? Porque hubo una rebeldía muy grande, mataron muchos españoles cuando quisieron conquistar aquí, y de hecho se prohibió incluso la servidumbre indígena, porque mataron muchos españoles, y esta parte de México se colonizó por diferentes colonias. Por ejemplo, de hecho eso se refleja en la ciudad, ¿no? La colonia americana, había una colonia francesa, hay una colonia alemana, y muchos de ellos se quedaron, por ejemplo, en los Altos, se quedan los franceses, los alemanes. Por eso los de los Altos son güeritos, ¿sí? Porque allá se quedan y aparte todavía siguen como solamente ellos. En cambio, en el centro de México y en el sur de México todavía predomina mucho no hubo tanta matanza indígena y todavía hay mucho esto, pero aún ellos vienen mestizos. Hay una cultura realmente, lo que antes se le llamaría criolla, y la revolución realmente empieza, la independencia empieza porque los hijos de los españoles que nacieron aquí se sentían con menos derecho, y entonces empezaron a hacer la guerra de independencia para tener más derechos. Se les une toda la tropa y entonces se les sale de las manos y se hace la independencia de México, que la aprovechan, pero realmente lo único que querían era tener los mismos derechos que los españoles que venían a vivir aquí, porque no los tenían, y eso es lo que le exigen al rey. Y pareciera, Alan, no sé si habían notado esta parte, que en los polos, o sea, en la parte norte y en la parte sur es donde hay más racismo, sí, y tiende a cerrarse hacia el centro. Que es la mezcla, ¿no? Nosotros somos la mezcla. Exactamente. Eso es algo que yo, hasta ahorita que lo mencionaste de los argentinos y ahora sí que los norteamericanos, es eso, ¿no? A final de cuentas, los polos empiezan a cerrarse hacia el racismo, hacerlos como compactarlos, como separarlos, así como tenerlos un poco más, se pudiera decir, como dominados, ¿no? Hasta cierto punto. Y siguiendo con esta visión, como más, porque si no entendemos esta parte no vamos a entender cómo se conforma la psique del racismo. Y de pronto también debemos de entender que estas culturas puras se van perdiendo con el tiempo. Yo todavía recuerdo,
no me chequen la edad porque van a ver qué edad tengo, no pasa nada. Todavía recuerdo una Europa dividida, donde en Italia era una moneda, donde en Ámsterdam era otra moneda, donde Inglaterra, ellos permanecieron con su moneda, y de pronto viene una globalización, la globalización, un efecto posmoderno, la universalización de lo que se llama, viene a juntar visiones de pueblos muy distantes, las mezcla y entonces viene el fenómeno racista. De hecho, Lacan decía que el racismo no iba a disminuir, iba a aumentar, porque ese otro que me es tan raro, pero que lo veo como algo curioso, de pronto ya está cerca y claro, ya lo siento choca, como una amenaza. Y choca a final de cuentas. Y es eso, la globalización del capitalismo vino a conjuntar todas este tipo de ideologías y es donde choca, donde empieza más el racismo a aflorar, ¿no? A final de cuentas. Así es, si viene una idea posmoderna muy como muy inocente, en donde la gente dice, es que yo ya no soy mexicano, soy ciudadano del mundo porque me pasé por todos lados. Pues, ¿qué crees? Tu cromosoma es azteca. Claro. Y también tienes toda esta dicotomía en donde ni perteneces a Europa, y también si te paras en las pirámides dices, pues tampoco esto es lo mío. O sea, tendríamos que afrontar una nueva realidad social que al fin y al cabo, al consumismo le importó poco, lo que quería era hacernos iguales, porque es cierto, si ustedes van a China, la gente utiliza marcas que utilizan aquí y allá y en todos lados, de hecho se producen en China, en India, y las traen para acá y entonces nos vistieron igual. Pero, o sea, fue una modernización con una psique vieja, con un cerebro arcaico todavía, y entonces hace que el efecto de la violencia, el racismo, la discriminación sea intenso. Claro, y formaron como un caparazón, ¿no? A final de cuentas es lo que uno ve en lo superficial. Bien lo dices, en una estructura superficial, no saben lo que hay por debajo de ellos. Y si a nosotros nos sirve una cosa, no para todo el mundo les va a servir. Así también el pensamiento del mexicano, como bien lo menciona Emanuel Leiva, dice, el mexicano siente una profunda inferioridad ante los demás y lamentablemente cada vez es más fuerte. Pues es dicotómico, Sí, os digo, a también final de cuentas, como uno se sienta o no se sienta, digo, está por demás. Yo creo que esto parte más que nada de lo que mencionabas, Alan, de que si no conocemos nuestra historia, vamos a estar perdidos. ¿Cómo es que fuimos dominados por una raza? Claro, ahora sí, por los europeos, pero todo eso se va al inconsciente. ¿Cómo es que llega una empresa, ahora sí, no sé, inglesa, y todos prefieren irse a la empresa inglesa que hizo una empresa mexicana? ¿Cómo es eso, no? Pero a final de cuentas eso nos está llevando a esa idea, a la historia, de decir, es que como siempre hemos sido dominados por un extranjero, creo que es lo mejor y es lo que vamos a sobrevivir, o es por donde nos va a ir mejor. Y yo creo que en eso está, pues, en el inconsciente global. Así es, también creo que había otra participación porque Sí. En el otro. Sí, dice Janet Arevalo, hay muchas mujeres mexicanas que no les gusta su color de piel, morena, y hacen todo lo posible por verse de piel blanca, ya sea con cremas, maquillaje y Photoshop. Pues sí. Michael Jackson, ¿no? Y vamos a hablar de eso, del síndrome de Michael Jackson, lo vamos a tomar un poquito más adelante, pero sí, ya se le conoce socialmente como el síndrome de Michael Jackson. Quiero aclarar mi tono de piel, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Porque ya tenemos que aterrizar esto de la historia, pero esto de la historia nos ayuda a entender cómo se construyó nuestra psique, en donde un nacionalismo extremo no nos funciona, porque el nacionalismo hablaría de un origen que no se mezcló, y nuestra realidad es que se mezcló. No somos europeos tampoco, aunque vengamos de los españoles y España está en Europa, no somos europeos, no somos españoles. Tendríamos que afrontar esa nueva realidad en esta época, porque esto no es de ahorita, esto se va gestando en la historia contemporánea, que son nuestros últimos 50 años. De ahí un José Vasconcelos que le pone a la UNAM, por la raza hablará mi espíritu.
O sea, habla ya de una raza, Claro. de una raza especial. De hecho, así se llama Sí, la claro. raza cósmica, es la raza mexicana, que no es más que el reflejo de una globalización y de un mestizaje que al fin y al cabo nos influye, pero nos lleva a estos extremos del racismo. Y también tenemos que caer, a mí me gustó mucho el poder leer cómo en la psique mi super yo, y hay un libro que se menciona en esto que estuvimos leyendo, dice el yo piel, emulando un poquito, ese es el libro de Dider Ansu, pero decía el super yo piel. El super yo nos dictamina qué es lo correcto y lo incorrecto. Y nuestro super yo piel nos está diciendo que un color es bueno o malo. Y a esto nos remite a la teoría de Melanie Klein, ¿no? La de la mamá mala, la mamá buena. Al fin y al cabo, tenemos que decirlo. Claro. Es una posición esquizoparanoide y sería algo más psicoticón, Claro. o sea, más pegado a la psicosis, porque ¿cómo puedo considerar una piel Bueno. o un tono de piel bueno o malo, ¿no? Que al final de cuentas eso, ¿qué color de piel es bueno? Digo, a final de cuentas uno sabe que el moreno va a resistir más a la luz, al sol, a todo. ¿Por qué quererte quitar ese tono, no? Y también, otra de las cosas, yo estoy de acuerdo, siempre debe de haber una distinción. Y para eso es la identificación que se tiene con el otro. Pero, ¿qué te hace más o qué te hace menos? Tú llevándolo a esa parte de la posición esquizoparanoide de mamá mala, madre buena, o sea, a tal grado estamos de que un tono de piel te va a identificar con algo, o sea, ¿cómo es posible, no? Así es. Y hay identificaciones, estamos hablando de una masificación. Ya no podemos hablar, o el fenómeno que estamos viendo es que las sociedades deben de estar compuestas por individuos que son diferentes en su manera de ser, pero que actúan de manera social. Ahora, yo ya no quiero ser individual, yo ya me quiero parecer a todos. Y irónicamente, los movimientos que tratan de borrar las diferencias terminan masificándote. Y las diferencias profundas no van a desaparecer. Yo recuerdo mucho que cuando llega Trump, que es el modelo del supremacista blanco, a los cuales apoya un movimiento Ku Klux Klan que creíamos muerto hace muchos años, el cual permanecía latente, y una política impuesta con un padre que se está debilitando, porque la ley es quien tendría que controlar eso, que les decía, discriminar es malo, vamos siendo políticamente adecuados. Claro. Eso lo vimos con el movimiento de los derechos de los homosexuales, eso lo vimos con las minorías, los negros, eso lo estamos viendo con esta supremacía blanca, en donde 40 años de teoría intensa, un Michel Foucault, los filósofos, los sociólogos diciendo que no se tenía que discriminar, se rompe en el primero o segundo discurso de Trump. Ya teníamos gente odiando a todo lo que no fuera norteamericano. Árabes, empezó con los árabes y le sacó, se fue con los hindús, tienen dinero, y terminó con los mexicanos, donde todos los demás son ladrones, son asesinos y son criminales. Sí, esa parte es donde también en la globalización y el capitalismo entra, ¿no, Alan? Yo noto ahorita que dijiste lo del Ku Klux Klan, siempre ha existido, simplemente que ahora pues ya no se pone la máscara porque no es bien visto. Pero sin embargo, sus maneras de ser, su actuar, o sea, sigue siendo y sigue estando. Es solo que ahora ya lo tratan de matizar un poco más. ¿Cómo? Es darle esa parte de esto sí se puede, esto no se puede. Es esa parte de poner una máscara, pero no visible, sino una máscara invisible, con la cual todos ellos pueden trabajar de una manera, pues mira, pues tan así es que Trump es ahora sí que el presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces es eso, ¿no? El matizar, el no ser tan brusco, el cambio, el que no se note, pero más sin embargo ahí está, y es eso, ¿no? A final de cuentas.
Sí, y bueno, si quieres mandamos saludos a los que nos están Saludos. viendo. Vamos con, se me pasó, aquí a ver, Ramón Segovia, saludos desde Torreón, dice Janet Arevalo, qué guapos, Gracias. saludos para Carmelina, Guillermo Soria que nos está viendo, Dani Barra nos está viendo, Saludos, Dani. Neftalí Urbina, Luis del Ángel García, Janet Arevalo, ya dimos su comentario, Ulises Piña, saludos, Adán López, saludos, Juan Alfonso Díaz, excelente tema, saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos a todos. Bueno, algo que es entonces importante es cuando estamos hablando de una masificación, ya en el malestar de la cultura, Freud nos había dicho cómo en el cúmulo, en la masa que se pierde, hay una identificación, hay una transferencia de todos y entonces se actúa de una manera igual, es una masa, no hay individuos que piensen, eso Claro. es literalmente, sería como una manada. Es lo que pasó anteriormente, ¿no? Con lo de lo de las chicas en Estado de México, ¿no? Sí, es eso, ¿no? que no es una manifestación. es una pues. manifestación y fíjate, ahí existe una discriminación por sexo. Sí. Ahora no nada más, digo, Ya no es por piel. ¿a dónde ha llegado la masificación? Que entonces en esa manada, porque no se comportan como individuos, son manadas, todo el mundo ha visto una manada asustada, ¿no? Sí. Si ya vieron El Rey León van a ver cómo muere Mufasa, cómo muere Mufasa, porque bueno, se asustan, corren, destruyen. Sí. Y no hay uno que pare y diga, porque aparte, si quieres parar, no te van a oír, te van a avasallar, te van a brincar, te van a dejar ahí y no va a haber una reacción. Por eso mucho de lo que sucedió en la Alemania es un efecto de masificación, en donde alguien convence, curiosamente con los mismos argumentos que está convenciendo Donald Trump, a su población e incita a la violencia. Y el efecto en un tono mucho más bajo, pero está pasando en Estados Unidos, donde, ¿qué es lo que hemos estado viendo las últimas semanas? Supremacistas blancos, curiosamente no son tan blancos, ahorita vamos a hablar por qué, y salen a la cacería de latinos. Quieren que sean mexicanos, va a ser muy difícil que latinos solo a los mexicanos, porque hay muchos latinos. Solo que se pongan una sí, bandera o algo, un distintivo. Pero la verdad es que salen a cazar al otro diferente a mí, que aparte le pusieron un nombre, ahora ya le pusieron, es una raza, y entonces ellos van a cazar mexicanos. Pareciera también, y esa es una parte que el gobierno mexicano ha estado trabajando, que pareciera un acto terrorista, algo demasiado bien pensado como para que solamente sea una turba, porque no han salido en grupo, han salido en individual, lo cual hace sospechar más en algo terrorista, pensado como para las células, como lo hacían los terroristas. Yo recuerdo, voy a tocar temas un poquito sensibles, que bueno, pues se dieron en Barcelona con ETA, que tenía células dormidas y de pronto despertaba una y aventaba un bombazo. Sí. Acá pareciera lo mismo, parece que esa incitación que primero dio alguien y que les dice es que nosotros somos y los extraños nos están robando, y después les dice que están enfermos, ¿verdad? Primero les dice vayan a hacerlo y luego les dice estás enfermo, porque es curioso cuando sale un francotirador o un tirador matando otras razas, es un enfermo mental. Pero cuando se los hacen a ellos es un terrorista, ¿no? Sí. Entonces por eso se está tratando de ver como algo más estructurado. Sí, y haciendo referencia un poco a lo que decías de la masa, trabaja un tanto muy parecido a lo de la mancha voraz. Sí. Es así como trabaja la masa. A final de cuentas es un actuar. Es un actuar, pero no va con el discurso que se buscaba, ¿no? A final de cuentas, ellas querían una cosa, pero con su actuar denostan otra, ¿no? O sea, marcan otra cosa.
estando en la masa tú eres parte de, y no hay un individuo solo. No hay una psique individual. No hay una psique individual. Entonces el discurso se pierde, porque si tú tratas de hacer algo hablado, no se va a actuar. Necesitas hacerlo para que los demás vuelvan a como a agarrar ese mismo trayecto. Por un decir, golpean a un señor que aparece ahí en el Uber, de Uber Eats creo, y es tanto el actuar de la masa, que no nada más es una persona la que lo empieza a agredir, empieza a hacer 2, 3, 4. El tipo huye porque digo, ahora sí que es supervivencia, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es esa parte, ¿no? Del discurso no está ahí, no se respeta, sino que se actúa. Sí. Se actúa y se transgrede. Es un paso al acto. Exacto. O sea, no hay inteligencia, era lo que decíamos. Uh-huh. Alguien decía que los humanos teníamos muchos instintos. No, el instinto animal no tiene inteligencia. Uh-huh. No existe inteligencia. No es que las perritas, nace el perrito y entonces les laman y le quitan la placenta porque están pensando, es que mi perrito se va a ahogar. O sea, no hay inteligencia ahí. Lo hacen instintivamente. O también se los comen. Que también es instinto. Uh-huh. Al fin y al cabo, no están diciendo soy una mala leona porque no me como a mis leoncitos. O sea, claro, lo único que está siguiendo un instinto donde no hay un raciocinio. El ser humano, en su cerebro, que es primitivo, vuelvo a lo mismo, hasta a lo mejor algunos se sienten ofendidos, hay que checarlo. Lo changos. Que dirían mis amigos los psicólogos, lo que te choca, te checa. En esta parte tenemos un cerebro primitivo, pero modernizado. Y yo les decía eso hasta el efecto de Trump. Nadie me creyó, porque yo les decía, es que el cerebro sigue siendo muy primitivo. Seguimos teniendo muchas conductas sociales aprendidas antes. Y hasta que no vieron que el racismo seguía a todo lo que da. Y aparte, tiene un efecto de los conservadores a nivel mundial. O sea, vimos cómo llegó el conservadurismo de una manera impresionante, donde tenemos a un latino, un Macri, racista, que discrimina, donde tenemos una Europa racista, donde llegan los refugiados y prefieren que se mueran. Tenemos fotos de la gente que está muerta en las playas porque viene un resurgimiento de aquello que nunca se fue. Y que muchos sociólogos y estudiosos pensaban que era un paso hacia adelante, y la verdad es que se maquilló. La mona se quitó el vestido y mona se quedó. Muy bien, pues estamos regresando nuevamente al programa de café. Este y otros temas son tocados en la especialidad del psicoanálisis posmoderno. Pueden entrar para ver la publicidad a www.amsp.mx. También está Unifreud, para que también puedan ahí ver la publicidad. Y bueno, la estamos pasando continuamente por Café Psicoanalítico. Algo que también es importante, ¿qué vamos a leer? Sí, vamos con Daniel Luna. Dice, buen día, saludos. En Tijuana se observa mucho que las quejas de racismo que se reciben por parte de los Estados Unidos en cuestión de migración. Lo curioso es que la acción misma de racismo, la comunidad local la usa frente a la llegada de los inmigrantes hondureños, con los descalificativos y narrativas similares a las que los estadounidenses usan frente a los mexicanos. Sí. Selene Cortés dice, felicidades a todos, un abrazo, doctora Alan. Saludos. Jail Parra, gracias. Con la situación de Venezuela, muchos nos hemos visto en la necesidad de emigrar y hemos sido objeto de xenofobia. ¿Puede hablar un poco de ese tema? Justo se ve más en Latinoamérica. Daniel Luna, si pudiera girar la cámara estuviera perfecto. Me parece que está un poco mal acomodada. Muy bien. Gracias, Daniel. Eden Mercado, es que las películas de horror buenas terminando la época son los 70s y 80s. Eso es cierto, totalmente de acuerdo, están más gore. Así es. Fíjate, Daniel, que hay un efecto muy interesante en los latinos. Primero es esa dicotomía de qué te sientes, ¿no? Eres europeo porque nos colonizaron los europeos, eres inglés, pero aparte hay algo que yo lo saco mucho a colación, que es el famoso síndrome de Estocolmo.
En el síndrome de Estocolmo lo que es la identificación con el agresor, porque da una sensación de que no te van a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que es la protección? Acá en el síndrome de Estocolmo como tal es los secuestradores, que los secuestrados se enamoran de sus secuestradores porque los trataron muy bien. Hombre, pero te secuestraron, te violentaron y aún así terminas enamorado de ellos. Aquí es esto, hay un efecto en donde el latino o el que se siente en desventaja se identifica con el agresor y siente que no lo van a agredir. Hay un pensamiento muy interesante de los judíos, de la comunidad judía, que de pronto dicen: vi que vinieron por mi vecino y no dije nada, vi que vinieron por mi amigo y no dije nada, ahora vienen por mí y nadie dice nada. Entonces hay que decirlo, el racismo se tiene que enfrentar, no existe otra manera de hacerlo para marcar la diferencia entre uno y otro. Pero es cierto que los latinos en Estados Unidos, de hecho, se sienten norteamericanos como tal por esta identificación con el agresor. Lo que no saben es que son los que siguen. Claro, y que hay que actuarlo, ¿no, Alan? No sirve nada más darle like o subir cositas de, ay, híjole, que no hay que ser así. Sí, no hay que ser así, pero hay que actuarlo, hay que hacerlo, no nada más es decirlo o tratar de, porque es esa parte, ¿no? Del cegar lo que uno ve, o sea, a final de cuentas ahí va a salir. Sí. Es esa parte que mencionas, no te estás dando cuenta que te están secuestrando, que te están violentando, sí lo estás viendo, pero no lo puedes nombrar, no lo puedes decir, no lo puedes actuar. Sí. Entonces es eso, lo que se necesita es a final de cuentas poner un alto, no nada más decir no. Eso pasaba en los campos de concentración, que los nazis tenían judíos metidos como parte de ellos y ellos recibían algún tipo de dádiva por estarlo haciendo. Pero esto lo estamos llevando, bueno, por el efecto que tenemos de la discriminación que está tan actual, pero se da en todos los sentidos, ¿eh? Tenemos gays que discriminan a los gays, tenemos siempre el problema de la identificación con el fuerte es que al fin y al cabo tú no eres de los fuertes. O sea, y siempre va a haber una razón para discriminarte, ya sea porque no tienes el color, ya sea porque no tienes los estudios, ya sea porque no tienes la nacionalidad, ya sea porque tienes una edad diferente, ya sea por muchas cosas. O sea, la discriminación siempre va a existir por algo. Entonces no estás seguro en ningún lugar. ¿Qué tendría que ser? Bueno, pues quizás retomar lo social nuevamente e identificarte con tu grupo. El problema es que ahorita tenemos ese pleito entre la masificación y la individualización y las sociedades. Ahora ya te dicen, no, o sea, tú solo puedes. No es cierto que tú solo puedes. Te hacen, en el momento en que quedas tú solo, entonces te masifican. Claro, es esa parte de no querer ser parte del montón, ¿no? Si yo no soy parte del montón, pues no estás cayendo en el montón de ese lado, pero del otro montón sí, porque hay miles de personas que piensan igual que tú. Y que te dijeron cuál es ese montón. Claro. Entonces tú vas y lo eliges. No existen muchas opciones. Nuestras opciones están delimitadas por nuestro contexto social, cultural, nuestro tiempo y nuestra capacidad de elección. Entonces la realidad es que tenemos un margen de movimiento muy escaso. También es importante mencionar que en esta nueva etapa de los narcisos, del narcisismo patológico que estamos viendo, el otro te empieza a cosificar. ¿De qué manera puedo discriminar, matar, encarcelar, secuestrar, desaparecer, quemar? Solo si veo al otro no como un sujeto, sino como una cosa extraña que hace mal. De hecho, es muy interesante la misma crítica que hacen los americanos a su sociedad, los norteamericanos, porque de pronto dicen que el norteamericano vive con el miedo de que el otro lo invada y le quite lo que tiene. Pues será porque no lo obtuvo de la manera más claro. más adecuada, pero
viven a partir del temor y ese temor saca pulsiones de muerte y pulsiones agresivas que se descargan en aquel en el que deposito mi miedo, en donde hay algo diferente. A lo mejor es una diferencia de piel, a lo mejor es una diferencia de raza, a lo mejor es una diferencia de economía, y entonces destruyo al otro porque veo en el otro cosas de mí que no me agradan, o puedo destruir el goce del otro que me gustaría tener. Sí, y esa parte del racismo en Estados Unidos podemos verlo mucho en las películas. ¿Por qué hay tanta película de racismo? Pues por eso mismo, ¿no? Porque no lo ven en la vida real. Hay que ponérselos en películas para así a ver si así podemos ver un poco de lo que está pasando y de una manera más matizada. Es eso, es esa parte que te decía. Hay que ponérselas ahora sí en visual y literal, en película, para que se den cuenta de que realmente están haciendo un mal. Porque eso a final de cuentas no es bueno. Sí es bueno que discriminar, a final de cuentas todos lo hacemos. Y el discriminar nos sirve para muchas cosas. Podemos discriminar simplemente una calle oscura de una calle clara. Claro. ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por la clara? Obvio está. Pero es eso, ¿no? Para eso sirve el discriminar, no nada más sirve para lo malo. Claro. No, y la discriminación es notar que hay una diferencia. El detalle, volvemos a lo mismo, es que esas diferencias tendrían que existir como algo natural, como algo de lo que es el otro. Sin embargo, no considerarlo ni amenaza, y bueno, pues también que no nos consideren amenaza. Eso también es algo de lo que pasó, porque antes, si bien sus ciudades, sus pueblos estaban separados y se veía al otro como algo raro, a veces se les consideraba inferiores, que ahí llegan las pulsiones de muerte y agresividad. El famoso querer conquistar es parte de esto. ¿Por qué? Pues porque crees que a lo mejor lo que tienes no es suficiente y necesitas ir por lo del otro. O sea, quiero lo mío y lo tuyo. Melanie Klein, envidia, ¿no? O sea, en la envidia, recuerden que ese sentimiento que describe Melanie Klein, la característica que tiene es que es destructivo. Yo deseo lo tuyo, pero aparte quiero destruirte y que no lo tengas. Entonces por eso decíamos que la envidia de la buena no existe como tal. También en esta identificación del fuerte, también estamos reconocer que hay una gran publicidad atrás de aquellos países que tienen en una economía que puede ser mucho mejor, o que su economía les permite tener mejores cosas que las que se tienen en un lugar, pero al fin y al cabo voy y me meto a la boca del lobo. Yo ya sé que me van a discriminar, me van a decir, pero no importa, es mejor a que me discriminen los de allá donde yo estaba, ¿no? Hay un grupo que tenía una canción que decían que en la aldea del negro le decían el negro. Entonces pues imagínate, discriminas a los discriminados, discriminarnos entre nosotros, que también tiene ese efecto destructivo, ese efecto en donde al otro lo convierto en cosa, y entonces es lícito que lo encierre, que lo golpee, que lo destruya, que lo queme y que lo mate. Que mencionaba la lectura una parte del racismo en Perú. Sí. Se me hizo muy interesante porque ahí de repente tú puedes ser el hostigador, tú puedes ser el racista, pero a la otra cuadra tú ya puedes ser el agredido, tú puedes ser ya ahora sí el que le están haciendo ahora sí un hostigamiento por racismo. A tal grado hemos llegado que se puede llegar al racismo así tan ambivalente. Y la línea es tan delgada, ¿eh? O sea, muy delgada. La línea es delgada porque yo te puedo presumir de estudios, pero me voy a otro lugar y me van a decir viejo, o me voy a otro lugar y me van a decir prieto, y me voy a otro lugar y me van a decir... Entonces, esa es la línea tan tenue que existe entre el agresor y el que es agredido, ¿no? Sí, entonces esa parte, digo, se me hizo muy interesante porque pues, ¿cómo puede llegar a tal grado el racismo, no? No es tan, digo, no, ¿qué será mejor? Que nada más en un lado haya racismo por gente de color, o que nada más haya racismo, no sé, porque eres medio cafecito, medio clarito, Sí. o cómo funciona, ¿no? ¿Qué será mejor? Y volvemos a las ideas psicóticas, donde eres totalmente bueno o totalmente malo, que es así como nos están viendo. Alguien mencionaba el efecto que había sucedido en la sociedad alemana, en donde
separa la primera etapa de 1945 al 68, en donde los alemanes, aún después de la Segunda Guerra, todavía sentían como hay otros, no nosotros, o sea, hay otros que no somos nosotros, es el otro raro, extraño, peligroso, que me quitó cosas, porque también es la misma historia. Del 68 al 89 empieza realmente la etapa de duelo con los descendientes de los soldados y de la gente que estuvo ahí, en donde dicen que hay un duelo imposible, o sea, es imposible terminar el duelo de haber, se dan cuenta que al querer permanecer como únicos, hicieron un exterminio tremendo, ¿no? Y a partir del 89, que es cuando se levanta realmente la Alemania, cae el muro de Berlín y realmente viene una unificación alemana. Y entonces se unifican como sociedad. Yo creo que esto debería de existir en México. Esa unificación de una raza con una cultura tan contradictoria, en donde pueden existir toda la gama de colores. Si te vas a los Altos de Jalisco es un color, y de ahí también hay morenos, hay cafecitos, blancos, amarillos, rojos. Eso no tendría que hacernos diferencia o hacernos mejores o peores. No tienes un mejor o un peor objeto. Sí, pues tal está el caso, digo, en el Yo Piel, en el libro de Ansiu, Sí. hay una mitología que hacen referencia a esa parte de pues desolla a alguien y somos completamente del mismo color. Así es. No hay una diferenciación, o sea, al final de cuentas somos iguales, simplemente porque la piel cambia de tono. Sí, y el detalle, por ejemplo, en todos los movimientos que hemos visto de racismo y de esclavismo, por ejemplo, cuando decían, pues al fin y al cabo son negros, no importa que se mueran, al fin y al cabo son latinos, no importa que se mueran, al fin y al cabo son árabes, no importa que se mueran, al fin y al cabo es el otro. Sí, y también haciendo referencia un poco a lo que decías de la Alemania, de la unificación, también ellos ya buscan la mezcla. Sí. Buscan ya irse a otros países o incluso que lleguen ahora sí de otros países como pues podría ser los turcos, también la gente latina va mucho y es bien vista, o sea, porque buscan esa parte, ¿no? A final de cuentas, incluirse y dejar que sea el estereotipo del racismo, ¿no? Entonces, digo, está muy bien eso que mencionabas. Sí, hay una película así como de revanchismo, ya a lo mejor muchos de ustedes ya no, ni van a saber de quién hablo, de Héctor Lechuga y Chucho Salinas, que eran unos críticos políticos, donde ponen México 2000, me acuerdo que era la película, en el Variedades, ya no existe, es el ARBA, y era, México en el 2000 era proyectado como, primero llegábamos al espacio en un camión, ¿no? Era chistoso, pero aparte era el mundo al revés, donde los norteamericanos se querían venir de mojados, donde toda la economía era tremendamente buena, ya vimos que en el 2000 no sucedió, sueños guajiros. Parte de lo que hace el racismo también es este ideal del yo, en donde yo idealmente quiero tener otra piel, otra raza. Dijimos que íbamos a hablar de Michael Jackson. Michael Jackson pues es una enfermedad en donde su ideal era la raza blanca con facciones totalmente sajonas, donde no tenían nada que ver la raza negra, e hizo todo lo que fue posible para cambiar ese color de piel. Solamente que ahí no había un yo, ahí había un yo muy débil, un yo tan débil que termina matándose, ¿no? Al final. Sí, claro, o sea, hay una desestructuración de su yo totalmente. Tan así es que pues lo pones a los 18 años y ya al último de sus años de vida y pues se puede observar que pues nada que ver, es totalmente otra persona. Cuando lo ideal del yo debería de ser siempre el mismo, no cambiarte nada, o sea, al contrario, aceptarte con lo que eres o lo que tienes a final de cuentas, ¿no? Sí, al fin y al cabo en el trabajo de darnos cuenta, sí la diferencia debe de existir, yo sí creo que las diferencias deben de existir, claro. No somos ni pueblos, ni culturas, ni situaciones iguales, lo que no debería existir no es que una sea mejor y otra sea peor, simple y sencillamente son culturas diferentes, son sexos diferentes,
son trabajos diferentes, son estudios diferentes, no tendría que haber una justificación para sacar el odio. Y en la lectura mencionaban que el odio da origen al amor. Ujú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ese odio tiene que ser, en dado caso, identificado y transformado, porque el odio entonces va a estar el odio a lo contrario, el odio a lo diferente, y eso va a sacar todas nuestras pulsiones como más profundas, y las va a llevar a un acto que al fin y al cabo sería un acto destructivo, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos con el tiempo, Eric? Vamos a dar saludos a Jimmy Ramírez, saludos, Tita Durán, no se mira bien la imagen. Creo que lo que pasa es que lo al que girarla, pasa es que necesitamos girarla. sí. Y ahorita no nos trajimos nos trajimos el pulpo para poderlo mover un poco. Dice Manuel Leiva, México 2000 es la neta. Es una buena película, la pueden encontrar yo creo que ya en YouTube y gratis, ¿no? Sí, ¿verdad? La realidad es que es muy interesante. También mencionaba algo Lacan de que el racismo muchas veces es un ataque a nuestros orígenes, ¿sí? Alguien mexicano que discrimine por piel en México, o sea, es un ataque a tu cultura, un ataque a tu origen, un ataque a ti mismo, una parte que no te gusta. Y hablaba muy interesantemente Lacan de que había un cuerpo imaginario, que es el ideal del yo, que había un cuerpo simbólico, que es como una fotografía que queda ahí, y hay un cuerpo simbólico. Y en el cuerpo simbólico es quien yo soy, mi nombre y mi apellido. Mi nombre y mi apellido me identifican por quién soy. Si soy Hernández, es de Hernán, y eso es de Hernán Cortés, de España, ¿sí? Pero también mi piel, mi tono, mi situación es de aquí, no de allá. Entonces no habría ninguna razón para que los de aquí no fueran tan importantes como los de allá. Muy bien. ¿Cuánto vamos en tiempo? 3 minutos todavía. Ok. También es importante esta parte del racismo, es aquello que yo quiero excluir de mí mismo. Probablemente estoy viendo a alguien gordo y es algo que odio porque a lo mejor no lo quiero, no lo concibo en mí, pero que también son esos adictos al ejercicio, a no comer, a estar delgados, porque al fin y al cabo se siguen sintiendo, es una disforia de cuerpo, o sea, se están viendo de otra manera que no son, se están viendo, y entonces creen que todo aquello que no es lo propio, los gordos son odiosos, hay que acabar con ellos, los morenos son odiosos, hay que acabar con ellos, los que no piensan como nosotros, que no son jóvenes, hay que acabar con ellos, y ese es el origen de las grandes matanzas de nuestra sociedad actual. Así es. Muy bien. Pues creo que ya no hay comentarios, ya no hay saluditos. Okay. Muy bien, pues nos vamos despidiendo. Nuevamente los vuelvo a invitar al diplomado en la especialidad de psicoanálisis postmoderno en la página del instituto amsp.mx, si la quieren ver, en la de Unifreud también, y dejamos ahí la invitación. Gracias por acompañarnos este viernes. Se despide Guillermo Alan Hernández y los esperamos el próximo viernes por aquí. Saludos, Edgar Soria, y pues no hay que ser tan racistas, ¿no? Al final de cuentas todos somos lo mismo. Volvamos a ser sociedad. Saludos. Gracias.